Él volvió a la casa donde se crió para despedirse y demolerla, pero adentro había una madre con 5 niños. Cuando ella dijo, no nos saque, él no vio invasores, vio hambre, miedo y su propia infancia, y esa noche todo cambió. El polvo del camino se levantaba en remolinos dorados bajo el sol de las 5 de la tarde. Don Héctor Salvatierra conducía su camioneta Ford negra por la terracería que bordeaba su hacienda, con las ventanas abiertas para que entrara el aire caliente que olía a mezquite y tierra seca. A sus 62 años, Héctor había aprendido a leer el campo como otros leen el periódico. Sabía cuándo vendría la lluvia por el color del cielo, cuándo había que rotar el ganado por el pasto quebradizo y cuándo un proyecto estaba a punto de irse al carajo por la mirada nerviosa de sus hombres. Y en ese momento, Santos Rojas, su capataz desde hacía 15 años, tenía exactamente esa mirada. «Patrón Salvatierra», dijo Santos desde el asiento del copiloto, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. «Vengo diciéndole desde hace 3 semanas. La casa vieja está lista para tirarse. Los planos del almacén ya están aprobados. El ingeniero viene el lunes. No más falta... Sé lo que falta», interrumpió Héctor sin levantar la voz, sus manos grandes y curtidas firmes sobre el volante. «Por eso vamos para allá». Santos se calló, pero sus dedos tamborileaban sobre la carpeta de documentos que traía en el regazo. Héctor lo conocía bien. Santos era un hombre que vivía para que todo saliera según el plan. Nada de imprevistos, nada de retrasos, nada de sentimientos que entorpecieran el progreso. Por eso era buen capataz, y por eso mismo, a veces, Héctor tenía que recordarle que estaban tratando con gente, no con maquinaria. La camioneta cruzó el portón de madera carcomida que marcaba el límite norte de la propiedad, esa franja de tierra que Héctor había comprado hacía 30 años cuando empezó a expandir la hacienda. Ahí, entre nopales y huizaches, se levantaba la casa donde había nacido. No era gran cosa, paredes de adobe descarapeladas, techo de teja con huecos, una puerta de madera hinchada por la humedad. Pero para Héctor, esa casa era más que ladrillos y barro. Era el olor a frijoles refritos en la mañana, el sonido de la voz de su madre cantando mientras lavaba ropa en el patio, el peso de la mano de su padre sobre su hombro el día que se fue a trabajar al norte y nunca volvió. Héctor apagó el motor. El silencio del campo se llenó de chicharras y viento. «Ve, patrón», señaló Santos hacia la casa. «Está cayéndose sola. Ni pa' qué gastar pólvora en infiernitos». Héctor abrió la puerta de la camioneta y bajó despacio, con ese andar tranquilo de hombre que nunca tiene prisa porque sabe que el mundo lo espera. Llevaba puesta su camisa de mezclilla deslavada, sombrero tejano del color del trigo maduro, y en su cinturón colgaba un llavero de cuero viejo, un llavero que había pertenecido a su padre. Héctor lo tocó con el pulgar, como siempre hacía cuando algo lo inquietaba. «Vamos a echarle un último vistazo», dijo. «Luego decidimos». Santos suspiró, pero asintió. «El patrón es el patrón», pensó, aunque a veces no entendía por qué un hombre tan práctico se ponía sentimental con cosas viejas. Caminaron hacia la casa. Las botas de Héctor crujían sobre la hierba seca. El viento movía las ramas del mezquite con un susurro que parecía advertencia. Cuando llegaron a la puerta, Héctor se detuvo. Había algo raro. «¿Oye?», murmuró Santos frunciendo el ceño. «Eso es». Un olor llegó hasta ellos. Olor a comida recién hecha, a tortillas calientes, a frijoles en la lumbre. Héctor sintió algo apretarse en su pecho. Ese olor era el olor de su infancia. Pero eso era imposible. Nadie vivía ahí desde hacía más de 40 años. Empujó la puerta despacio. La madera gimió sobre sus bisagras oxidadas, y entonces, en la penumbra del interior, la vio. Una mujer estaba de pie junto a un anafre improvisado, dándole vuelta a unas tortillas sobre un comal de barro. Tenía el pelo negro recogido en una trenza apretada, la piel morena quemada por el sol, y llevaba una blusa bordada que había visto mejores días.
A su alrededor, sentados en el piso de tierra o sobre cajas de madera, había 5 niños. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, duros, alertas. No había miedo en ellos. Había algo mucho más peligroso: determinación. ¿Quién carajo es usted?, preguntó Santos desde atrás de Héctor, con voz áspera. La mujer no respondió. Se enderezó despacio, dejando las tortillas sobre el comal, y se colocó entre los niños y los 2 hombres, como una loba protegiendo su camada. Héctor dio un paso hacia adelante. La luz de la tarde que entraba por la puerta lo iluminó de lleno. Un hombre alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por el sol y las decisiones difíciles. Un hombre que imponía sin hablar. «Esta es mi propiedad», dijo Héctor con esa voz baja y calmada que usaba cuando no quería repetir las cosas. «¿Quién le dio permiso para estar aquí?». La mujer lo miró directo a los ojos. No se encogió, no bajó la mirada. «Nadie», respondió. «No necesité permiso para buscar un techo. Esta casa llevaba años vacía. Porque es mía», dijo Santos, dando un paso hacia adelante. «¿Sabe lo que es invadir propiedad privada, señora? Porque yo le puedo explicar cómo funciona la ley». «Santos», interrumpió Héctor, levantando una mano sin voltear a verlo. «Cállate». Santos se quedó helado. Cuando el patrón usaba ese tono, era mejor obedecer. Héctor caminó despacio hacia el centro de la habitación. Sus ojos recorrieron el espacio, las paredes donde alguna vez hubo fotos de santos y vírgenes, el rincón donde estaba el catre de su madre, la ventana rota por donde entraba el viento en las noches de invierno. Todo estaba exactamente igual y completamente diferente. Había ropa tendida en un alambre, colchonetas improvisadas en el suelo, una caja de cartón llena de juguetes rotos. Y en el rincón, un altar pequeño con una veladora encendida frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Los niños lo miraban en silencio. 5 pares de ojos oscuros, desconfiados, hambrientos. La mayor, una niña de unos 11 o 12 años con el pelo recogido en 2 trenzas, se puso de pie y se colocó junto a su madre. Tenía la misma mirada dura, la misma postura defensiva. «Si nos saca», dijo la niña con voz temblorosa pero firme. «¿A dónde vamos?». Héctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa voz, esa pregunta, la había oído antes. No de esa niña, sino de su propia boca. Hacía más de 50 años, cuando el dueño de la hacienda vino a decirles que tenían que irse porque iba a construir algo nuevo en esas tierras. Recordó a su madre llorando mientras empacaba sus pocas pertenencias. Recordó el frío de dormir bajo las estrellas las primeras noches. Recordó el hambre, el miedo, la vergüenza de ser nadie. «Patrón», insistió Santos desde atrás, «yo llamo a los judiciales y esto se resuelve en...». «No», dijo Héctor. «¿Cómo que no? Que no llames a nadie todavía». Santos abrió la boca para protestar, pero algo en la postura de Héctor lo detuvo. El patrón estaba viendo algo que él no veía, y eso lo ponía nervioso. «Tenemos el contrato firmado con el ingeniero», insistió Santos, bajando la voz. «Tenemos que demoler esto antes del lunes para empezar a construir el almacén nuevo. Si nos retrasamos, perdemos el préstamo del banco y...». «Ya sé lo que tenemos», cortó Héctor sin levantar la voz. «Pero primero voy a hablar con ella». Se giró hacia la mujer. Ella no se había movido ni un centímetro. Seguía ahí, firme, con esa expresión que decía más claro que las palabras: «Si quieres sacarnos, tendrás que pasar sobre mí primero». «¿Cómo se llama?», preguntó Héctor. La mujer dudó un momento. Luego respondió: «Lucía. Lucía Andrade». «¿Cuánto tiempo lleva aquí, Lucía?». «2 semanas». «¿De dónde viene?». Lucía apretó los labios. No iba a responder eso. Héctor lo entendió. Había cosas que uno no contaba a extraños, especialmente cuando traías 5 hijos y estabas huyendo de algo. «Está bien», dijo Héctor. «No tiene que decirme, pero sí tiene que entender algo.
Esta casa va a ser demolida. Necesito construir un almacén aquí para la hacienda. Ya está todo planeado. Ya está todo pagado. Lucía lo miró sin parpadear. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Esa pregunta quedó flotando en el aire como el humo del comal. Héctor no respondió de inmediato. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo cano. Sus dedos rozaron el llavero en su cinturón. Ese llavero que alguna vez abrió la puerta de esa misma casa cuando él era un niño descalzo que soñaba con ser alguien. No lo sé, dijo finalmente, y su voz sonó más cansada de lo que él hubiera querido. Santos maldijo entre dientes desde la puerta. Uno de los niños, un chamaco de unos 9 o 10 años, delgado como un alambre y con una playera de los Pumas 3 tallas más grande, se levantó y caminó hacia Héctor con esa curiosidad imprudente de los niños que todavía no han aprendido a tener miedo. ¿Usted es el dueño?, preguntó. Tomás, siéntate, ordenó Lucía con voz cortante. Pero el niño no obedeció. Se paró frente a Héctor, mirándolo con ojos enormes y una sonrisa tímida que mostraba un diente de leche flojo. Mi mamá dice que esta casa estaba abandonada, continuó Tomás. Dice que nadie la quería. ¿Por qué la quiere ahora? Héctor lo miró, y en ese momento no vio a un invasor, no vio un problema. Vio a un niño con hambre y esperanza en partes iguales. Un niño que podría haber sido él mismo 50 años atrás. ¿Por qué? Empezó Héctor, pero se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué quería demoler esa casa? No era por el almacén. Podía construir el maldito almacén en otro lugar. ¿Era por el progreso? ¿Por demostrarle al mundo que ya no era el niño pobre que había nacido entre esas paredes de adobe? Tomás, ven acá, dijo Lucía con más dureza. El niño regresó corriendo con su madre. Lucía lo abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que alguien se lo fuera a arrebatar. Héctor volvió a ponerse el sombrero. Voy a darles hasta mañana en la noche, dijo, para que busquen otro lugar. No tenemos otro lugar, respondió Lucía con voz dura. Si lo tuviéramos, no estaríamos aquí. Ese no es mi problema. Ah, ¿no? Lucía dio un paso hacia adelante y Héctor pudo ver la rabia contenida en sus ojos. Claro, usted tiene su hacienda, su camioneta, su proyecto. Usted no tiene que preocuparse por dónde van a dormir sus hijos esta noche o si van a cenar. Para usted esto es nomás un problema que resolver. Pero para nosotros, su voz se quebró por un segundo, pero se recompuso rápido. Para nosotros esto es sobrevivir. Héctor sintió las palabras como piedras golpeándolo en el pecho. No me hable como si yo no supiera lo que es tener hambre, dijo con voz baja peligrosa. Yo nací en esta casa. Aquí me crió mi madre después de que mi padre se fue. Sé exactamente lo que es no tener nada. Lucía lo miró sorprendida. Santos también. Pero también sé, continuó Héctor, que uno no puede quedarse en el pasado. Hay que seguir adelante, construir, crecer. ¿Y para crecer usted tiene que aplastar a otros?, preguntó Lucía. Silencio. Héctor no tenía respuesta para eso. Una de las niñas, pequeña, de unos 7 u 8 años, con el pelo recogido en colitas y unos ojos enormes y tristes, se acercó despacio a Héctor. Llevaba en brazos un muñeco de trapo sucio y gastado. ¿Usted también tenía miedo de niño?, preguntó con voz suave. Héctor se quedó paralizado. La niña lo miraba con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños. No había juicio en su mirada, solo curiosidad genuina. Luz, ven acá, dijo Lucía, pero su voz ya no sonaba tan firme. Héctor se agachó despacio hasta quedar a la altura de la niña. Sus rodillas protestaron. Ya no tenía edad para estas cosas, pero no le importó. Sí, respondió. Tenía mucho miedo. ¿De qué? De que me sacaran de mi casa, de que no hubiera suficiente comida, de que mi madre se muriera y me quedara solo. La niña asintió como si entendiera perfectamente. Yo también tengo miedo, susurró. Y en ese momento algo se rompió dentro de Héctor Salvatierra. Se levantó despacio con la garganta apretada. Miró a Santos. Vete, dijo. ¿Qué? Patrón, no puede...
Que te vayas. Yo me quedo aquí un rato más. Hablamos mañana. Santos abrió la boca, la cerró y finalmente asintió con expresión de derrota. Salió de la casa murmurando algo sobre contratos y retrasos y problemas legales. Cuando se fue, Héctor se quedó solo frente a Lucía y sus 5 hijos. El sol empezaba a ponerse. La luz naranja entraba por las rendijas de las paredes y pintaba todo de oro viejo. El olor a tortillas calientes seguía flotando en el aire. No los voy a sacar esta noche, dijo Héctor finalmente. Pero mañana tenemos que hablar, en serio. Y usted va a tener que decirme la verdad. Lucía lo miró con desconfianza. ¿La verdad de qué? ¿De por qué está huyendo? ¿De por qué eligió esta casa? ¿De qué necesita realmente? ¿Y para qué quiere saber? Héctor se encogió de hombros. Porque si voy a ayudarla, necesito saber en qué lío me estoy metiendo. Lucía lo miró sorprendida. No había esperado eso. No necesito su ayuda, dijo con voz dura. Solo necesito que no nos saque. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Su ayuda seguro viene con condiciones, y yo no puedo permitirme pagar más precios. Héctor entendió lo que no estaba diciendo. Esa mujer había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en hombres con poder. No le voy a pedir nada, dijo Héctor. Pero sí necesito entender. Lucía guardó silencio. Los niños los miraban con atención, como si estuvieran viendo una película. Finalmente, Lucía asintió. Mañana, dijo, pero no aquí, en público, en el pueblo. Era una mujer inteligente. No iba a quedarse sola con un hombre que tenía todo el poder mientras ella no tenía nada. Está bien, aceptó Héctor. Mañana a las 10, en la fonda de Doña Rosita, la que está junto a la plaza. Lucía asintió de nuevo. Héctor caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. ¿Cómo se llaman?, preguntó señalando a los niños. La niña mayor levantó la barbilla con gesto desafiante. Yo soy Camila. Tomás, dijo el niño parlanchín. Luz, susurró la niña de las colitas. Un chamaco pequeño, de unos 5 o 6 años, se asomó desde detrás de Lucía. Tenía la cara sucia y los ojos enormes. Nico, dijo apenas audible. Y en brazos de Lucía, envuelta en una cobija raída, estaba una niña pequeña de unos 3 años, dormida con el pulgar en la boca. Y ella es Esperanza, dijo Lucía suavemente. Pero le decimos Espi. Esperanza, por supuesto. Héctor asintió, grabándose cada nombre, cada cara. Mañana a las 10, repitió, y salió al crepúsculo que ya se tragaba el campo. Esa noche, Héctor no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche de su casa grande, una construcción moderna de 2 pisos, con columnas de cantera y jardines bien cuidados, mirando las estrellas y dándole vueltas al llavero de cuero en sus manos. Su esposa, Marta, había muerto hacía 5 años. Cáncer, rápido y cruel. No tuvieron hijos, ella no pudo, y ahora Héctor vivía solo en esa casa demasiado grande, rodeado de empleados y ganado, pero sin nadie que realmente lo esperara en las noches. Santos tenía razón. El proyecto del almacén era importante. Había invertido dinero, tiempo, reputación. Si se retrasaba, habría consecuencias. El préstamo del banco tenía penalizaciones por incumplimiento. Los trabajadores ya estaban contratados. El ingeniero vendría el lunes. Todo estaba listo. Solo faltaba demoler una casa vieja. Una casa donde ahora dormían una mujer y 5 niños que no tenían a dónde ir. Héctor cerró los ojos y por primera vez en décadas se permitió recordar. Tenía 6 años cuando su padre se fue al norte buscando trabajo. Vuelvo en 3 meses, había dicho. Nunca volvió. Nadie supo si se murió, si lo deportaron o si simplemente formó otra familia y se olvidó de ellos. Su madre trabajaba limpiando casas, lavando ropa, lo que fuera, pero nunca era suficiente. Héctor recordaba las noches en que ella dividía un plato de frijoles en 2 y le daba la parte más grande a él mientras ella fingía no tener hambre. Recordaba el frío, el miedo, la humillación de ser pobre. Y recordaba el día en que don Arturo Villaseñor, el dueño de la hacienda, vino a decirles que tenían que irse,
que iba a usar esa tierra para otra cosa, que les daría una compensación de 200 pesos y 3 días para desalojar. Su madre había llorado de rodillas, había suplicado, y don Arturo se había ido sin voltear atrás. Héctor juró ese día que nunca volvería a ser el que suplicaba, que él sería el que tenía el poder, el que tomaba las decisiones, el que nunca tendría que arrodillarse ante nadie, y lo logró. Se fue del pueblo a los 16, trabajó en ranchos, en construcción, en lo que fuera, aprendió a leer números y contratos, ahorró cada peso, y cuando tuvo suficiente, volvió y compró la hacienda completa. Don Arturo ya estaba viejo para entonces, quebrado por malas cosechas y peores decisiones. Héctor le pagó en efectivo y le dijo exactamente lo mismo que él le había dicho a su madre años atrás. Tiene 3 días para desalojar. Fue el momento más dulce de su vida y el más amargo, porque cuando vio a don Arturo salir de la hacienda con la espalda encorvada y la derrota en los ojos, Héctor no sintió victoria, sintió asco de sí mismo. Se había convertido exactamente en lo que odiaba, y ahora, 50 años después, estaba a punto de hacerlo de nuevo. Héctor abrió los ojos. Las estrellas seguían ahí, indiferentes. Mañana hablaría con Lucía, entendería su situación, y entonces tomaría una decisión, la decisión correcta, fuera cual fuera. El sol entraba despiadado por las rendijas de las paredes cuando Lucía despertó sobresaltada. No había dormido bien, nunca dormía bien. Años de estar alerta, de esperar el siguiente golpe, el siguiente desalojo, el siguiente hombre que vendría a quitarle algo, la habían convertido en una mujer que dormía con un ojo abierto. Los niños todavía dormían. Camila acurrucada con Luz, Tomás extendido como estrella de mar ocupando todo el espacio, Nico hecho bolita junto a la pared y la pequeña Esperanza pegada a su pecho. Lucía los miró con ese amor feroz que solo entienden las madres que han tenido que ser padre y madre y ejército al mismo tiempo. Estos 5 niños eran todo lo que le quedaba en el mundo, y moriría antes de dejar que alguien se los quitara. Se levantó con cuidado para no despertar a Esperanza y la depositó junto a Luz. La niña se movió un poco pero siguió durmiendo. Lucía caminó descalza hacia la puerta y salió al patio. El aire de la mañana era fresco. Olía a hierba y a lejanía. Este lugar era hermoso. Desde aquí se veía el campo extendiéndose hasta las montañas azules en el horizonte. Se oían pájaros que ella no sabía nombrar. El sol pintaba todo de colores limpios. ¿Cómo era posible que algo tan bello le estuviera prohibido? Lucía cerró los puños. No iba a ponerse sentimental. No podía permitírselo. Tenía que pensar, tenía que planear, tenía que prepararse para la reunión con ese hombre, don Héctor Salvatierra, el dueño de todo esto. La noche anterior, cuando él se había ido, Camila le había preguntado, ¿le crees, mamá? ¿De verdad crees que no nos va a sacar? Y Lucía había respondido lo que siempre respondía, no confío en nadie, pero voy a hacer lo necesario para protegerlos. Ahora, con la luz del día, se preguntaba qué era lo necesario. ¿Qué podía ofrecerle a un hombre que ya lo tenía todo? ¿Qué podía negociar cuando ella no tenía nada? Oyó pasos detrás de ella. Era Camila, con el pelo revuelto y los ojos todavía hinchados de sueño. ¿Ya se fue?, preguntó la niña. Sí, viene por nosotros a las 10. Vamos a hablar en el pueblo. ¿Y si es una trampa? Lucía miró a su hija. 11 años y ya pensaba como adulta. Había tenido que crecer demasiado rápido, como todos ellos. No es trampa, dijo Lucía. Si quisiera sacarnos por la fuerza ya lo hubiera hecho. Trae la ley de su lado. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Buena pregunta. No lo sé, admitió Lucía, pero vamos a averiguarlo. A las 10 en punto, la camioneta Ford negra se detuvo frente a la casa vieja. Héctor bajó solo. Santos no venía con él. Eso era buena señal, o mala. Lucía todavía no lo sabía. ¿Lista?, preguntó Héctor desde la puerta. Lucía asintió.
Había dejado a los niños bajo el cuidado de Camila, quien le había hecho prometer que volvería antes del mediodía. «Si no vuelves, voy a buscarte», había dicho la niña con esa voz que no admitía discusión. Lucía subió a la camioneta. El asiento olía a cuero y a sol. Era cómodo, demasiado cómodo. Lucía se sentía fuera de lugar, como si estuviera ensuciando algo que no le pertenecía. Condujeron en silencio durante los primeros minutos. Héctor manejaba con calma, una mano sobre el volante, la otra descansando sobre su pierna. No la miraba, no hablaba, solo conducía. Lucía aprovechó para observarlo. Era un hombre grande, de hombros anchos y manos que parecían hechas para el trabajo duro. Tenía el rostro curtido por el sol, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años mirando el horizonte. Pero no era un rostro cruel. Había algo en él, algo cansado, algo triste. «¿De dónde viene?», preguntó Héctor de repente. Lucía se tensó. «De lejos, eso ya lo sé, pero necesito saber de dónde exactamente». «¿Para qué?». «Porque si alguien viene buscándola, necesito saberlo». Ahí estaba, la verdadera pregunta. Lucía miró por la ventana. El campo pasaba rápido. Nopales, magueyes, cercas de alambre. «De Apatzingán», dijo finalmente. «Michoacán». Héctor asintió despacio. Apatzingán, tierra caliente, tierra de aguacate, limón y otras cosas que era mejor no nombrar. «¿Está huyendo de alguien?», preguntó directamente. Lucía apretó los labios. «Sí». «¿De quién?». «Del padre de mis hijos». Héctor no dijo nada, solo asintió. «¿La busca?». «Siempre nos busca, pero no creo que llegue hasta acá. No sabe que venimos para Jalisco. Él sabe dónde están sus papeles. Tiene actas de nacimiento de los niños, identificaciones». Lucía lo miró sorprendida. Esas eran preguntas muy específicas, preguntas de alguien que sabía cómo funcionaban las cosas. «Sí, tengo todo». «Bueno, eso ayuda». Llegaron al pueblo 20 minutos después. San Miguel de los Encinos era un pueblo pequeño y polvoriento, con su plaza central, su iglesia de piedra, sus calles empedradas y sus casas de colores pastel. La fonda de Doña Rosita estaba en la esquina de la plaza, con mesas de madera bajo una enramada de bugambilias. Héctor estacionó y bajó. Lucía lo siguió. Varias personas los miraron. En un pueblo así, todos se conocían, y todos sabían quién era don Héctor Salvatierra. Entraron a la fonda. Doña Rosita, una mujer redonda y alegre con delantal de florecitas, salió a recibirlos. «Don Héctor, qué milagro verlo por acá. ¿Ya desayunó?». «No, doña Rosita. Tráiganos café y lo que tenga hecho, por favor». «Ahí mismo. Siéntense, siéntense». Se sentaron en una mesa del fondo, lejos de miradas curiosas. Doña Rosita trajo café de olla en jarros de barro y un plato de tamales humeantes. «Si necesitan algo más, no más me gritan», dijo doña Rosita y se fue. Héctor empujó el plato hacia Lucía. «Coma». Lucía dudó. «Yo no». «Coma», repitió Héctor con más firmeza. «Si vamos a hablar, necesita tener el estómago lleno». Lucía obedeció. No porque él se lo hubiera ordenado, sino porque tenía hambre. Siempre tenía hambre. Cuando eres madre y hay poca comida, tú comes último. Siempre. El tamal estaba delicioso, de puerco en salsa verde, envuelto en hoja de plátano. Lucía tuvo que contenerse para no devorarlo como animal. Héctor bebió su café en silencio, dándole tiempo. Cuando Lucía terminó, Héctor dejó su jarro sobre la mesa y la miró directo a los ojos. «Está bien», dijo. «Ahora dígame la verdad. ¿Por qué eligió mi casa?». Lucía respiró hondo. No sabía que era suya. «Pregunté en el pueblo por casas abandonadas. Una señora me dijo que había una al norte, en la hacienda Salvatierra, pero que llevaba años vacía. Fui a verla y estaba perfecta. Nadie nos vería, nadie nos molestaría. Los niños estarían a salvo». «¿A salvo de qué?». Lucía bajó la mirada. Esta era la parte difícil. «Mi ex marido no era buena persona. Al principio sí. Al principio era cariñoso, trabajador, pero después cambió. Empezó a beber
a desaparecer días enteros. Luego llegaba con dinero que yo no sabía de dónde venía. Héctor escuchaba sin interrumpir. Un día llegó la policía buscándolo. No me dijeron por qué. Solo dijeron que estaba metido en cosas feas. Yo no quise saber. Agarré a mis hijos y me fui. Pero él nos encontró. Siempre nos encontraba. ¿Le pegaba? Lucía asintió despacio. A mí sí, a los niños nunca se atrevió, porque sabía que si lo hacía, yo lo mataba. Pero a mí, su voz se apagó. Héctor apretó la mandíbula. Conocía ese tipo de hombres. El campo estaba lleno de ellos. Hombres que pensaban que ser hombre significaba tener el control, que golpear a una mujer era tu derecho. ¿Por qué no lo denunció? Lucía soltó una risa amarga. ¿Denunciarlo? ¿Con quién? Con la policía que lo protege porque les paga, con los jueces que le deben favores. Intenté, señor. Fui a las oficinas, llené papeles, hice denuncias. ¿Sabe qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Y él se enteró. Y me dio una paliza que casi me mata. Héctor sintió rabia. No contra Lucía. Contra un sistema que dejaba a las mujeres desamparadas. Contra hombres como ese desgraciado que usaban su poder para hacer daño. ¿Hace cuánto se fue de Apatzingán? 3 semanas. Juntamos dinero en secreto. Camila vendía dulces en la escuela. Tomás hacía mandados. Yo lavaba ropa de madrugada. Cuando tuvimos suficiente para los pasajes nos fuimos, en autobús hasta Guadalajara. De ahí nos trajeron en camioneta hasta acá. ¿Sabe alguien que están aquí? Nadie. No le dije ni a mi familia, no me puedo arriesgar. Héctor asintió. Entendía. ¿Y qué necesitas?, preguntó. ¿En serio? ¿Qué necesita para estar a salvo? Lucía lo miró sorprendida. ¿Por qué me pregunta eso? Porque estoy tratando de ayudarla. No necesito limosna. No le estoy ofreciendo limosna. Le estoy ofreciendo soluciones. Pero necesito saber qué es lo que necesita. Lucía guardó silencio, estudiándolo, buscando la trampa, el engaño, la condición oculta. Pero lo único que vio en los ojos de Héctor Salvatierra fue cansancio. Y algo más, algo que se parecía mucho a la culpa. Necesito trabajo, dijo finalmente. Algo que me permita mantener a mis hijos sin tener que depender de nadie. Necesito un lugar donde vivir. No tiene que ser grande, solo seguro. Y necesito tiempo. Tiempo para que mis hijos se adapten. Tiempo para que yo pueda respirar sin estar volteando a ver si él viene. Héctor asintió despacio, procesando. ¿Sabe hacer algo? ¿Tiene algún oficio? Sé cocinar, sé limpiar, sé coser, sé cuidar animales. Sé hacer de todo, porque he tenido que aprender a sobrevivir sola desde que tengo memoria. Héctor sintió algo apretarse en su pecho. Esa mujer que no tenía nada, que había huido de la violencia con 5 hijos a cuestas, que había encontrado refugio en una casa abandonada y que ahora estaba sentada frente a él con la espalda recta y la dignidad intacta. Esa mujer era más fuerte que la mayoría de los hombres que él conocía. Está bien, dijo Héctor. Voy a hacerle una propuesta, y usted va a escucharla completa antes de decidir. Lucía asintió con cautela. Necesito trabajadores en la hacienda. Siempre necesito. Tengo 200 cabezas de ganado, cultivos de maíz y sorgo, y una casa grande que está polvorienta porque nadie la cuida bien desde que mi esposa murió. Puedo darle trabajo bien pagado, con techo, comida y seguro para sus hijos. Lucía entrecerró los ojos. ¿Y a cambio? A cambio de nada. Bueno, sí, a cambio de que trabaje, como cualquier empleada, con sueldo, prestaciones, días libres. ¿Y la casa? Héctor respiró hondo. La casa vieja. Empezó, pero se detuvo. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Se pasó una mano por el pelo. Se veía cansado, viejo. La verdad es que no sé qué hacer con esa casa, admitió. Llevo 30 años diciéndome que la voy a tirar, que es solo un estorbo, que representa un pasado que ya no quiero, pero cada vez que voy, no puedo, porque esa casa me recuerda quién fui, y tengo miedo de que si la tiro, voy a olvidar. Lucía lo miraba con atención.
Ayer, cuando llegué y la vi ahí con sus hijos, continuó Héctor, lo primero que pensé fue, tengo que sacarlos, esto es mi propiedad. Pero luego su hija me hizo una pregunta, y esa pregunta me hizo recordar algo que había olvidado durante mucho tiempo. ¿Qué pregunta? Si nos saca, ¿a dónde vamos? Héctor la miró directo a los ojos. Yo hice esa misma pregunta cuando tenía 6 años, y nadie me respondió. Solo nos sacaron, y tuvimos que dormir en la calle. Lucía sintió un nudo en la garganta. Por eso no los saqué anoche, dijo Héctor, y por eso no los voy a sacar ahora. ¿Está diciendo que podemos quedarnos? Estoy diciendo que voy a hacer algo mejor. Voy a arreglar esa casa. Voy a ponerle techo nuevo, ventanas, puertas. Voy a conectarle agua y luz. Y usted y sus hijos van a vivir ahí mientras trabajen en la hacienda. Lucía no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué haría eso por nosotros? Héctor volvió a ponerse el sombrero. Porque hace 50 años alguien debió haberlo hecho por mí, y nadie lo hizo. Y yo juré que nunca me convertiría en ese tipo de persona, pero me estaba convirtiendo, hasta que usted y sus hijos me recordaron quién soy en realidad. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Lucía. Por primera vez en años, no eran lágrimas de miedo o dolor, eran de alivio, de gratitud, de esperanza. Yo no sé qué decir. No diga nada todavía, piénselo. Hable con sus hijos y si acepta empezamos mañana. Lucía asintió sin poder hablar. Héctor pagó la cuenta y salieron de la fonda. Cuando subieron a la camioneta, Lucía finalmente encontró su voz. Gracias, dijo simplemente. Héctor asintió. No me las dé todavía. Esto apenas comienza. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Santos Rojas había estado escuchando todo desde una mesa cercana. Y Santos no estaba contento, para nada. Cuando Héctor y Lucía llegaron de vuelta a la casa vieja, los niños salieron corriendo a recibirla. Camila fue la primera, con los ojos ansiosos buscando señales de peligro. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos? Lucía se arrodilló y abrazó a sus hijos con fuerza, todos, los 5, como si quisiera fundirse con ellos y nunca más soltarlos. No, dijo con voz emocionada. No nos vamos, nos quedamos. Los niños la miraron confundidos. Tomás fue el primero en hablar. ¿Cómo que nos quedamos? ¿El señor dijo que sí? El señor dijo que sí, confirmó Lucía. Y más que eso, va a arreglar la casa y me va a dar trabajo en su hacienda. Los niños estallaron en gritos de alegría. Tomás y Nico saltaban como locos. Luz lloraba y reía al mismo tiempo. Camila, la siempre seria, la siempre desconfiada, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Héctor los miraba desde la camioneta. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo realmente importante. Bajó y caminó hacia ellos. Bueno, dijo con voz firme pero amable. Si van a vivir aquí, tenemos que empezar a trabajar. Esta casa necesita muchas cosas. ¿Quién me va a ayudar? Yo, gritó Tomás, levantando la mano. Yo también, dijo Nico. Yo puedo barrer, ofreció Luz. Camila miró a Héctor con esos ojos que todavía guardaban desconfianza, pero también algo nuevo, algo que se parecía a la esperanza. ¿De verdad?, preguntó. ¿De verdad no nos va a sacar? Héctor se agachó hasta quedar a su altura. De verdad, dijo. Esta casa fue mía alguna vez, y ahora es de ustedes. Y nadie los va a sacar. Nunca. Camila asintió. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Le extendió la mano. Héctor se la estrechó. Era un trato, un pacto. Durante los siguientes días, la casa vieja se transformó. Héctor trajo trabajadores para reparar el techo, cambiar las ventanas rotas, reforzar las paredes. Trajo un electricista para instalar luz, un plomero para conectar agua. Santos protestó cada día, diciendo que estaban perdiendo tiempo y dinero, pero Héctor lo ignoró. «Esto es más importante que el almacén», decía Héctor. «Pero el contrato puede esperar». Santos no entendía.
¿Cómo era posible que el patrón, el hombre más práctico y decidido que conocía, de repente se pusiera sentimental con una casa vieja y una familia de invasores? Pero Héctor no estaba siendo sentimental, estaba siendo humano, algo que había olvidado durante demasiado tiempo. Lucía trabajaba junto a los hombres, no dejaba que nadie hiciera algo que ella pudiera hacer. Limpiaba, pintaba, cargaba materiales. Los niños también ayudaban. Camila organizaba las herramientas, Tomás traía agua, Luz barría el polvo, Nico recogía clavos. Una tarde, mientras Héctor y Lucía pintaban las paredes, ella le preguntó, ¿por qué lo hace? ¿En serio? ¿Por qué hace todo esto? Héctor dejó la brocha y miró las paredes que estaban volviendo a la vida. ¿Conoce la historia del hombre que construye puentes?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. Había un hombre que construía puentes, y cada vez que terminaba uno, la gente le preguntaba, ¿por qué construyes puentes que tú mismo nunca vas a cruzar? Y él respondía, porque yo ya crucé el río, pero hay otros que todavía necesitan cruzar. Y si yo no les construyo un puente, ¿quién lo hará? Lucía sintió un nudo en la garganta. Yo ya crucé, continuó Héctor, ya salí de la pobreza. Ya construí mi hacienda, ya tengo lo que necesito, pero ustedes todavía están del otro lado. Y si yo puedo ayudarlos a cruzar, ¿por qué no hacerlo? Porque cuesta, dijo Lucía. Cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta problemas. Todo lo que vale la pena cuesta, respondió Héctor. Pero al final, lo único que importa no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Esas palabras se quedaron con Lucía mucho tiempo después, pero no todo era paz. Santos seguía presionando, el banco seguía llamando, el ingeniero seguía esperando, y el contrato del almacén seguía sin cumplirse. Una mañana, Santos llegó furioso a la casa vieja. «Patrón, ya basta. El banco amenaza con cancelar el préstamo. Si no empezamos la construcción esta semana, perdemos todo». Héctor estaba instalando una puerta nueva. No levantó la vista. Entonces diles que necesitamos más tiempo. No hay más tiempo. El contrato está firmado. Tenemos obligaciones. Las obligaciones pueden renegociarse. No con un banco. Héctor dejó el martillo. Se enderezó despacio, limpiándose las manos en el pantalón. Y cuando miró a Santos, sus ojos tenían ese brillo peligroso que significaba: estás cruzando una línea. Santos, dijo con voz baja, llevo 30 años dirigiendo esta hacienda. Nunca, ni una sola vez, he incumplido un compromiso, pero tampoco he dejado que el dinero me diga lo que tengo que hacer. Si el banco quiere cancelar el préstamo, que lo cancele. Ya encontraremos otra forma. ¿Otra forma? No hay otra forma. Esto es un suicidio financiero. Es una decisión estúpida. Héctor dio un paso hacia Santos. No levantó la voz. No hizo falta. Cuidado con lo que dices. Santos respiraba agitado, el rostro rojo de frustración. Patrón, por favor, entienda. Yo solo quiero que esto salga bien. Para usted, para todos. Lo sé, dijo Héctor suavizando el tono, y te lo agradezco. Pero esto ya salió bien. ¿No lo ves? Señaló la casa, las ventanas nuevas, las paredes frescas, el techo reparado, y adentro se oía la risa de los niños jugando. Esta casa estaba muerta, dijo Héctor, y ahora está viva. Eso es lo que importa. Santos negó con la cabeza, derrotado. No lo entiendo, murmuró. No entiendo cómo puede tirar todo a la basura ¿Por qué?, preguntó Héctor. Dilo. Por invasores, dijo Santos con amargura. Por gente que no es nada suyo, que llegaron sin permiso y... Héctor lo agarró del brazo. Fuerte, no violento, pero firme. Esa mujer, dijo con voz dura, huyó de un hombre que la golpeaba. Cruzó medio país con 5 niños, buscando un lugar seguro. Encontró esta casa vacía y decidió que valía la pena luchar por ella. ¿Y tú la llamas invasora? Santos bajó la mirada. Patrón, yo no... ¿Sabes qué veo cuando miro a esa familia?, continuó Héctor. Veo a mi madre llorando porque nos sacaron de nuestra casa.
Veo a ese niño de 6 años que no entendía por qué los adultos eran tan crueles. Y veo la oportunidad de no ser ese adulto cruel. Santos se quedó en silencio. Héctor lo soltó. «Si quieres irte, te vas», dijo. «Te pagaré tu liquidación completa y te daré buenas referencias. Pero si te quedas, necesito que entiendas algo. Esta hacienda no es solo ganado y cultivos. Es gente, y la gente siempre va primero». Santos asintió lentamente. Todavía no entendía del todo, pero respetaba al patrón. Siempre lo había hecho. «Me quedo», dijo finalmente. «Pero que conste que esto es una locura». Héctor sonrió. «Las mejores cosas siempre lo son». Esa noche, cuando todos se habían ido, Héctor se quedó solo en el porche de la casa vieja. La luna estaba llena. El campo se veía plateado bajo su luz. Todo estaba en silencio. Lucía salió con 2 tazas de café humeante. «Pensé que le gustaría un poco de café», dijo. Héctor aceptó la taza con una sonrisa. «Gracias». Se sentaron juntos en silencio, mirando las estrellas. «¿Sabe?», dijo Lucía después de un rato. «Cuando era niña, mi abuela me contaba un cuento. Decía que cada persona tiene 2 lobos dentro de sí. Uno es el miedo, la rabia, la tristeza. El otro es la esperanza, el amor, la bondad. Y los 2 lobos pelean todo el tiempo». «¿Y cuál gana?», preguntó Héctor. Lucía lo miró con una sonrisa. «El que tú alimentas». Héctor asintió despacio. «Durante mucho tiempo», dijo, «yo alimenté al lobo equivocado. Creí que para sobrevivir tenía que ser duro, despiadado, frío. Creí que sentir era debilidad, pero estaba equivocado». «No está equivocado», dijo Lucía. «Solo estaba perdido. Todos nos perdemos a veces. ¿Y usted se ha perdido?». Lucía soltó una risa triste. «Muchas veces, pero siempre encontré el camino de vuelta, porque mis hijos me lo recordaban. Ellos son mi brújula». Héctor sintió una punzada de envidia. Él nunca tuvo hijos. Marta y él lo intentaron durante años. Doctores, tratamientos, esperanzas rotas. Al final, aceptaron que no sería posible, y aprendieron a vivir con ese vacío. «Son buenos niños», dijo. «Lo son», confirmó Lucía con orgullo. «Y ahora, gracias a usted, tienen una oportunidad. La oportunidad la hicieron ustedes. Yo solo abrí una puerta. A veces eso es todo lo que se necesita, que alguien abra una puerta». Se quedaron en silencio de nuevo. Un silencio cómodo, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Finalmente, Lucía se levantó. «Buenas noches, don Héctor». «Buenas noches, Lucía». Ella entró a la casa. Héctor se quedó ahí, con su café enfriándose en las manos, mirando las estrellas y pensando en puentes, lobos y puertas abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Los días siguientes fueron de trabajo duro, pero satisfactorio. La casa quedó terminada. Tenía luz, agua, puertas nuevas, ventanas con cristales, un techo que no goteaba. Ya no era una ruina, era un hogar. Lucía comenzó a trabajar oficialmente en la hacienda. Se encargaba de la cocina de los trabajadores, preparando comidas abundantes y deliciosas que hacían que los hombres trabajaran con más ganas. Camila ayudaba después de la escuela. Sí, Héctor los inscribió a todos en la escuela del pueblo. Tomás y Nico cuidaban las gallinas. Luz ayudaba en el jardín. Y la pequeña Esperanza corría por todos lados, siendo adorada por todos. La hacienda nunca había estado tan viva. Pero el problema del almacén seguía sin resolverse. El banco finalmente canceló el préstamo. Héctor perdió una cantidad considerable de dinero en penalizaciones. Santos estaba furioso, pero no renunció. Había empezado a entender algo que no podía expresar con palabras, pero que sentía cada vez que veía a los niños jugar en el campo o a Lucía sonreír. Una tarde, Héctor estaba revisando las cuentas en su estudio cuando tocaron la puerta. «Adelante». Entró una anciana pequeña y encorvada, con un rebozo negro y ojos que parecían contener siglos de sabiduría. «Doña Elvira», dijo Héctor levantándose inmediatamente. «¡Qué sorpresa! Siéntese, por favor».
Doña Elvira era la partera que había traído al mundo a Héctor hace 62 años. También había sido comadre de su madre y la única que nunca lo había olvidado cuando se fue del pueblo. «No vengo a sentarme», dijo doña Elvira con voz cascada pero firme. «Vengo a decirte algo. Dígame». La anciana lo miró con esos ojos penetrantes. «Toda la vida he conocido a mucha gente, Héctorcito. Buenos, malos, cobardes, valientes. Pero pocas veces he visto a alguien cambiar de verdad. La mayoría se quedan atrapados en lo que fueron y nunca se atreven a hacer algo diferente». Héctor escuchaba en silencio. «Tu madre estaría orgullosa de ti», continuó doña Elvira. «No por el dinero, no por la hacienda, sino por lo que hiciste con esa casa. Yo no...» «Calla, déjame terminar». La anciana dio un paso hacia él. «Esa casa te hizo hombre, Héctor. Te dio techo cuando no tenías nada. Te dio recuerdos que te formaron. Y ahora tú le devolviste la vida, dándole una familia que la necesitaba. Eso se llama honrar el pasado sin quedarse atrapado en él». Héctor sintió un nudo en la garganta. «Pero perdí el préstamo del banco, perdí el proyecto del almacén, perdí...» «¿Dinero?», interrumpió doña Elvira. «El dinero va y viene, muchacho, pero las decisiones que tomas dicen quién eres. Y tú tomaste la decisión correcta. Santos no opina lo mismo. Santos tiene miedo de que si las cosas no salen según el plan, él no valga nada. Pero tú le estás enseñando que hay cosas más importantes que los planes. Dale tiempo, va a entender». Doña Elvira se acercó y puso una mano arrugada sobre el brazo de Héctor. «No pierdas esto que encontraste», dijo suavemente. «Esta paz, esta claridad. No dejes que el mundo te convenza de que hiciste mal, porque hiciste bien, muy bien». Y se fue sin decir más. Héctor se quedó ahí, con las palabras de la anciana resonando en su mente. Hizo bien. ¿Por qué entonces todavía sentía esa inquietud, esa sensación de que algo estaba a punto de salir mal? Y tenía razón, porque esa misma noche un hombre llegó al pueblo preguntando por una mujer con 5 hijos. Un hombre con ojos fríos, tatuajes en los brazos y una violencia apenas contenida en cada movimiento. Un hombre llamado Rodrigo Andrade, el exmarido de Lucía, y venía a llevársela. Lucía lo supo en cuanto Camila entró corriendo a la casa, pálida como un fantasma. «Mamá, mamá, él está aquí». Lucía sintió que el mundo se detenía. «¿Quién?», preguntó aunque ya sabía la respuesta. «Papá, lo vi en el pueblo. Estaba preguntando por nosotros». El terror invadió a Lucía como agua helada. No podía ser. Había sido tan cuidadosa, tan precavida. ¿Cómo los había encontrado? ¿Estás segura? Completamente. Llevaba la camisa roja que siempre usa. Y la cicatriz en la ceja. No había duda. Lucía se levantó de golpe, sus manos temblando. «Empaca, empaca todo. Nos vamos. Ahora». «¿A dónde?», preguntó Tomás asustado. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí». «Mamá, no», dijo Camila con lágrimas en los ojos. «Por favor». Apenas nos estábamos sintiendo seguros. Apenas. «No tenemos opción», gritó Lucía y luego se arrepintió al ver el miedo en los ojos de sus hijos. Perdón, mis amores, pero si él nos encuentra...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los niños sabían. Comenzaron a empacar rápidamente. Ropa, documentos, lo esencial. Tenían práctica en esto. En huir, en desaparecer. Pero esta vez dolía más, porque esta vez tenían algo que perder. Estaban a punto de salir cuando la puerta se abrió. Era Héctor. «¿Qué pasa?», preguntó al ver las mochilas y las caras de terror. «¿A dónde van?». «Tenemos que irnos», dijo Lucía sin mirarlo a los ojos. «Lo siento. Sé que le prometí quedarme, pero... ¿Es por él? ¿Por su exmarido?». Lucía lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe?». «Llegó al pueblo esta tarde. Santos me avisó. Está preguntando por ustedes». Lucía sintió que se le doblaban las piernas. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «Se acabó», susurró. «Todo se acabó». «No»,
dijo Héctor con voz firme. No se acabó. Usted no lo conoce. No sabe de lo que es capaz. No lo conozco, pero sé de lo que yo soy capaz, y no voy a dejar que les haga daño. Lucía levantó la vista. Héctor estaba de pie frente a ella, con esa postura tranquila pero inquebrantable que solo tienen los hombres que han peleado muchas batallas. ¿Por qué?, preguntó Lucía con voz rota. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Porque es lo correcto. Pero él es peligroso. Si usted se mete, él... —Que venga —interrumpió Héctor—. Esta es mi tierra, y ustedes están bajo mi protección. Si quiere llevárselas, va a tener que pasar sobre mí. Los niños miraban la escena sin respirar. Lucía negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo pedirle eso. Es demasiado. No me lo está pidiendo. Yo se lo estoy ofreciendo. En ese momento se oyeron motores afuera, camionetas deteniéndose, puertas cerrándose. Rodrigo Andrade había llegado. Héctor salió de la casa con calma. No tenía miedo. Había enfrentado toros bravos, sequías, bancarrotas, la muerte de su esposa. Un matón más no iba a asustarlo. Afuera había 3 camionetas. De una de ellas bajó un hombre alto, fornido, con tatuajes que le cubrían los brazos y una mirada que helaba la sangre. Rodrigo Andrade. Santos estaba ahí también, con 4 trabajadores de la hacienda, todos armados con palos y herramientas, listos para defender a su patrón. Rodrigo miró a Héctor con desprecio. ¿Usted es el dueño de esto? Soy don Héctor Salvatierra. Y sí, esto es mi propiedad. Perfecto. Entonces usted me va a decir dónde está mi familia. Su exfamilia, corrigió Héctor. Y no están aquí. Rodrigo sonrió, una sonrisa fea, peligrosa. No me tome por pendejo, don Héctor. Sé que están aquí y voy a llevármelos. No, no lo hará. Rodrigo dio un paso hacia adelante. Sus hombres se movieron también. Mire, señor, dijo Rodrigo con falsa cortesía. Entiendo que quiera ser el héroe, pero esto es un asunto familiar. No se meta. Se metió en mi propiedad, respondió Héctor sin moverse. Eso lo hace mi asunto. ¿De verdad quiere hacer esto? ¿De verdad quiere pelear por una mujer que ni siquiera es suya? Héctor dio un paso hacia adelante. Esa mujer y sus hijos están bajo mi protección, y en esta tierra mi palabra es ley. Así que le voy a dar una oportunidad. Se va ahora, se va y no vuelve, y todos seguimos con nuestras vidas. Rodrigo soltó una carcajada. ¿O qué? ¿Me va a sacar usted y sus vaqueros? Señaló a Santos y los trabajadores. No me haga reír. Héctor no respondió, solo lo miró, con esa mirada que había aprendido de su padre, la mirada que decía, no me subestimes. Santos, dijo Héctor sin voltear. Mande, patrón. Llama a don Rubén. Don Rubén era el comandante de la policía municipal, y más importante, era primo de Héctor. Rodrigo perdió un poco de su arrogancia. Ah, ¿así va a ser? ¿Va a correr con la ley? No necesito correr con nadie, dijo Héctor. Pero usted está en propiedad privada sin autorización. Eso se llama invasión. Y yo tengo todo el derecho de defender property. Santos ya había marcado el teléfono. Rodrigo apretó la mandíbula. No esperaba resistencia. Estaba acostumbrado a que la gente se achicara frente a él. Pero este viejo terco no se achicaba. Está bien, dijo finalmente. Me voy, pero voy a volver. Y cuando vuelva, no voy a ser tan amable. Si vuelve, dijo Héctor con voz mortal, lo voy a recibir con todo lo que tengo. Y créame, tengo mucho. Rodrigo lo miró con odio puro. Luego escupió en el suelo y se subió a su camioneta. Esto no se acaba aquí, dijo desde la ventanilla. Sí se acaba, respondió Héctor. Aquí y ahora. Lucía ya no es suya. Nunca lo fue, porque las personas no son propiedad. Rodrigo arrancó con violencia, levantando polvo. Las otras camionetas lo siguieron, se fueron. Santos y los trabajadores soltaron el aire que habían estado conteniendo. «Chingao, patrón», dijo Santos. «Pensé que íbamos a tener que partirles la madre». «Yo también», admitió Héctor, y se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Adrenalina. O quizás algo más.
Quizás la conciencia de que por primera vez en su vida había defendido algo que realmente importaba. Se giró hacia la casa. Lucía estaba en la puerta con los niños detrás de ella. Héctor caminó hacia ella. «Ya se fue», dijo. Lucía se lanzó a sus brazos y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró de alivio, de miedo, de gratitud, y Héctor la sostuvo. Torpemente, porque no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, pero la sostuvo. Los niños los abrazaron también, todos, como una familia, y en ese momento Héctor Salvatierra entendió algo que había buscado toda su vida sin saberlo. No era la tierra lo que te hacía rico, no era el dinero, no era el poder, era esto, esta conexión, este amor, esta familia que no era suya por sangre, pero que era suya por elección, y valía más que todo el oro del mundo. Pero Rodrigo no se rindió tan fácil. Durante los siguientes días comenzó a aparecer cerca de la hacienda. Nunca entraba, solo se quedaba ahí, en el camino, mirando. Era una táctica de intimidación, y funcionaba. Lucía vivía aterrada. Cada ruido la hacía saltar, cada sombra era una amenaza. «No puede seguir así», le dijo Héctor una noche. «Voy a conseguirle una orden de restricción». «Eso no lo va a detener», respondió Lucía. «A él no le importan las leyes. Entonces lo vamos a hacer a mi manera». «¿Qué va a hacer?», Héctor no respondió, pero tenía un plan. Al día siguiente, Héctor fue al pueblo y habló con don Rubén, el comandante. Le explicó la situación. «¿Ese cabrón está acosándolos?», preguntó don Rubén, un hombre robusto con bigote espeso. «Así es. Dame su nombre completo y sus placas. Voy a averiguar quién es». 2 días después, don Rubén llamó a Héctor. «Primo, te tengo noticias. Ese Rodrigo Andrade tiene orden de aprehensión en Michoacán. Lo buscan por extorsión y agresión agravada». Héctor sonrió. «¿Y qué vas a hacer?». «Lo que tengo que hacer. Si lo veo por aquí, lo arresto». «Gracias, primo». «De nada. Pero Héctor, ten cuidado. Ese tipo es peligroso y no está solo». «Lo sé». Héctor le contó a Lucía las noticias. Ella no sabía si reír o llorar. «¿De verdad van a arrestarlo?». «Si vuelve por aquí, sí. Pero él tiene amigos, gente mala. Si lo arrestan, van a venir por mí». «Que vengan», dijo Héctor con calma. «Esta hacienda tiene más de 50 empleados. Todos me son leales. Y todos saben que ustedes están bajo mi protección». Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué arriesga tanto?». Héctor se quedó en silencio un momento. Luego respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. «Porque durante toda mi vida construí cosas. Construí esta hacienda. Construí una reputación. Construí riqueza. Pero nunca construí una familia. Y ustedes me dieron la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. Algo que realmente importa». Lucía tomó su mano. «Usted ya tiene una familia», dijo suavemente. «Nosotros, los 6. Y Héctor, el hombre duro que nunca lloraba, sintió lágrimas quemándole los ojos. Rodrigo volvió una semana después, pero esta vez don Rubén y 4 policías lo estaban esperando. Hubo gritos, amenazas. Rodrigo intentó resistirse, pero al final lo esposaron y se lo llevaron. Lucía lo vio desde la ventana de la casa y por primera vez sintió que realmente estaba libre. Los niños celebraron esa noche. Héctor trajo comida del pueblo, carnitas, tortillas recién hechas, aguas frescas, dulces. Hicieron una fiesta improvisada en el patio de la casa vieja. Santos vino también, y para sorpresa de todos, trajo su guitarra. «No sabía que tocabas», dijo Héctor sorprendido. «Hay muchas cosas que no sabe de mí, patrón», respondió Santos con una sonrisa. Tocó canciones viejas, canciones de amor y desamor, canciones de la tierra, y todos cantaron. Tomás bailaba con Luz, Nico perseguía a las gallinas. Camila, por primera vez, se rió como la niña que debió ser siempre, y Héctor miraba todo desde una silla, con una cerveza en la mano y una sonrisa en el rostro.
Esto era felicidad. Esto era lo que importaba. Lucía se sentó junto a él. Gracias, dijo simplemente. Ya me lo dijiste muchas veces. Lo sé, pero nunca va a ser suficiente. Héctor la miró. ¿Sabes qué? Ya entendí algo. No hice esto por ustedes, lo hice por mí, porque necesitaba recordar quién soy. Y ustedes me lo recordaron. ¿Quién es usted? Héctor sonrió. Un hombre que alguna vez fue niño y tuvo miedo, y que decidió que ningún niño debería tener ese miedo si él podía evitarlo. Lucía apoyó su cabeza en su hombro, un gesto simple, lleno de confianza. Usted es un buen hombre, don Héctor. Estoy tratando de serlo. No, no está tratando, ya lo es. Se quedaron así en silencio mientras la música seguía sonando y los niños seguían jugando bajo las estrellas. Y Héctor supo que esto era todo lo que necesitaba. No el almacén, no el préstamo del banco, no los proyectos ambiciosos. Esto, esta familia, esta paz. Pero como todo en la vida, la paz era frágil. 2 semanas después de que arrestaran a Rodrigo, Héctor recibió una llamada del banco. Don Salvatierra, tenemos que hablar. El tono no era amigable. Héctor fue al banco al día siguiente. Lo recibió el gerente, un hombre delgado con lentes y expresión nerviosa. Don Héctor, la situación es seria. La cancelación del préstamo resultó en penalizaciones severas. Y ahora, con la sequía que se viene y los precios del ganado bajando, el gerente hizo una pausa incómoda. Necesitamos que pague su deuda. Ahora. ¿Cuánto? El gerente deslizó un papel sobre el escritorio. La cantidad era brutal. Héctor sintió un puño apretándose en su estómago. No era que no tuviera el dinero, pero pagar esa cantidad lo dejaría sin capital, sin reservas, vulnerable. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 días. Está bien, les pagaré. El gerente se veía aliviado. Gracias, don Héctor. Sabía que podíamos contar con usted. Héctor salió del banco con la cabeza dándole vueltas. ¿Cómo iba a conseguir ese dinero en 30 días? Podía vender ganado, pero con los precios bajos perdería mucho. Podía pedir prestado a otros rancheros, pero eso significaba quedar endeudado con ellos. O podía vender tierra. La idea le cayó como un balde de agua fría. Tierra, lo único que realmente importaba, lo que había construido durante 30 años. ¿Pero qué tierra? No la hacienda principal. Eso era intocable. Entonces lo supo. El terreno donde estaba la casa vieja era valioso, estaba bien ubicado. Había empresas que querían comprar terrenos en esa zona para desarrollo. Podía venderlo y saldar la deuda. Pero eso significaba... No, no podía hacer eso. ¿O sí? Héctor se pasó la noche en vela, dándole vueltas al problema. Por un lado, tenía una obligación legal con el banco. Si no pagaba, perdería todo, la hacienda completa, 30 años de trabajo tirados a la basura. Por otro lado, tenía una promesa a Lucía y sus hijos, de que tenían un hogar, de que nadie los iba a sacar. ¿Qué pesaba más, la obligación o la promesa? A la mañana siguiente, Santos entró a su estudio. «Patrón, me enteré de lo del banco. Las noticias corren rápido», murmuró Héctor. «Tengo una solución», dijo Santos. «Venda el terreno del norte, ese donde está la casa vieja. Lo compran fácil. Es buen terreno». Héctor lo miró. «¿Y la familia de Lucía?» Santos se encogió de hombros. «Les consigue otro lugar, algo más chico, algo que no valga tanto. Les prometí que podían quedarse. Patrón, con todo respeto, una promesa no vale nada si pierde la hacienda completa. A veces hay que tomar decisiones difíciles». Héctor sabía que Santos tenía razón. Desde un punto de vista práctico, era la única solución. Pero recordó la cara de Luz cuando le preguntó si él también tuvo miedo de niño. Recordó a Camila extendiéndole la mano en señal de trato. Recordó a Lucía diciéndole: «Usted es un buen hombre». «No», dijo finalmente. «¿Qué? ¿Que no voy a vender ese terreno?» Santos lo miró incrédulo. «Entonces, ¿qué va a hacer? Vender ganado, pedir prestado, trabajar más, lo que sea necesario». «Pero no voy a romper mi promesa. Eso es una locura. Puede perder todo».
Entonces perderé todo, dijo Héctor con calma. Pero no voy a perder mi palabra. Santos negó con la cabeza, frustrado. No lo entiendo. No entiendo cómo puede poner a una familia de extraños por encima de su propio futuro. Héctor lo miró directo a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tener éxito y ser exitoso, Santos? Santos no respondió. Tener éxito es acumular cosas, dinero, tierra, poder. Ser exitoso es construir un legado. Y un legado no se mide en pesos, se mide en las vidas que tocas, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando, en ser el tipo de hombre que quieres ser, no el que las circunstancias te obligan a ser. Santos guardó silencio por un largo momento. Usted es más terco que una mula, dijo finalmente. Héctor sonrió. Lo sé, pero... Santos suspiró. Pero también es el hombre más íntegro que conozco. Y si usted dice que vamos a encontrar otra solución, entonces vamos a encontrarla. Héctor asintió, sintiendo un peso salir de sus hombros. Gracias, Santos. No me las dé todavía. Esto va a estar cabrón. Y lo estuvo. Los siguientes 30 días fueron los más difíciles que Héctor había vivido en años. Vendió ganado a precios que le dolían, pidió prestado a viejos amigos, redujo gastos en todo lo que pudo, trabajó de sol a sol como no lo hacía desde que era joven. Lucía se enteró de lo que estaba pasando y se sintió culpable. «¿Esto es por nosotros, verdad?», le preguntó una tarde. Héctor no le mintió. «En parte. Entonces, venda el terreno. Nosotros nos vamos. Encontraremos otro lugar». «No, pero...» Lucía, interrumpió Héctor con firmeza. «Esto no es solo por ustedes, es por mí, por saber que tomé la decisión correcta, por saber que fui el hombre que quiero ser. Pero va a perder todo. Solo perdería cosas. Pero si los traiciono, pierdo algo más importante. Pierdo mi dignidad. Y eso no tiene precio». Lucía lo abrazó. Y en ese abrazo había todo el agradecimiento que las palabras no podían expresar. Los niños ayudaron como pudieron. Camila y Tomás trabajaron en el pueblo para ganar algo de dinero. Luz vendió flores que cortaba del jardín. Hasta la pequeña Nico hizo collares de cuentas para venderlos. No era mucho, pero era algo, y significaba todo. Santos trabajó día y noche coordinando ventas, negociando precios, encontrando maneras de ahorrar cada peso. Y lentamente, dolorosamente, juntaron el dinero. El día 29, Héctor contó lo que tenían. Faltaban 50,000 pesos. 50,000 pesos en 24 horas. Era imposible. Se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos. Había hecho todo lo que pudo, pero no fue suficiente. Iba a perder. Entonces tocaron a la puerta. «Adelante». Entró doña Elvira, la anciana partera. Traía una bolsa de tela vieja en las manos. «Héctorcito», dijo, «me enteré de lo que está pasando. Doña Elvira no tiene que...» «Cállate y recibe esto». Le extendió la bolsa. Héctor la abrió. Dentro había fajos de billetes, dinero viejo, guardado quién sabe cuántos años. «¿Qué es esto?» «Son mis ahorros. 50 años lavando ropa, haciendo partos, cuidando enfermos. Lo guardé para mi entierro, pero prefiero usarlo para salvar a un buen hombre que para comprar flores que no voy a ver. No puedo aceptar esto». «Claro que puedes, y lo vas a hacer, porque yo quiero que mis últimos pesos sirvan para algo bueno, para recordarle al mundo que todavía hay hombres dignos». Héctor contó el dinero con manos temblorosas. Eran exactamente 50,000 pesos. Miró a doña Elvira con lágrimas en los ojos. «Yo no sé qué decir». «No digas nada, solo sigue siendo quien eres». La anciana se fue sin decir más, y Héctor, el hombre duro que nunca lloraba, lloró. Al día siguiente, Héctor pagó la deuda completa. El gerente del banco no podía creer que hubiera juntado el dinero. «Impresionante, don Héctor, realmente impresionante». Héctor no respondió, solo quería salir de ahí. Cuando llegó a la hacienda, toda la familia lo estaba esperando. Lucía, Camila, Tomás, Luz, Nico, Esperanza, Santos, los trabajadores,
doña Elvira, todos en silencio. Héctor bajó de la camioneta y simplemente asintió. Lo había logrado. Los gritos de alegría estallaron. Lucía corrió hacia él y lo abrazó. Los niños saltaron a su alrededor. Santos le dio un abrazo fuerte y torpe, de esos que se dan los hombres que no saben cómo expresar lo que sienten. «Lo logró, patrón», dijo Santos con voz ronca. «Lo logró. Lo logramos», corrigió Héctor. Todos. Esa noche hicieron otra fiesta, más grande que la anterior, con música, comida, baile. Toda la comunidad vino, porque todos sabían lo que había pasado, y todos querían ser parte de la celebración. Don Rubén trajo tequila, doña Rosita trajo tamales, doña Elvira trajo su bendición, y en algún momento de la noche, cuando la música tocaba suave y las estrellas brillaban como nunca, Héctor se encontró sentado con Lucía en el porche de la casa vieja. «¿Sabe qué es lo más raro de todo esto?», dijo Héctor. «¿Qué? Que hace 2 meses yo estaba listo para demoler esta casa. Estaba listo para borrar mi pasado y seguir adelante. Y ahora esta casa es lo más importante que tengo». «No es la casa», dijo Lucía suavemente. «Son las personas dentro de ella». Héctor asintió. «Tiene razón». Se quedaron en silencio, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesitaba decirse. «¿Alguna vez se arrepiente?», preguntó Lucía de repente. «¿De qué?». «De habernos ayudado, de todo lo que le costó». Héctor la miró. «Nunca, ni por un segundo». «¿Por qué?». «Porque esto», señaló la fiesta, la música, los niños riendo. «Esto vale más que todo el dinero del mundo. Esto es lo que me va a acompañar cuando ya no esté. No los terrenos, no el ganado, estos recuerdos, esta familia». Lucía tomó su mano. «Gracias», susurró, «por todo. No, gracias a ustedes, por recordarme qué es lo que realmente importa». Los meses pasaron. La hacienda se recuperó poco a poco. Los precios del ganado subieron. Las lluvias llegaron. Las cosas empezaron a mejorar. Lucía se convirtió en la administradora de la casa grande. Los niños crecieron. Camila se volvió una estudiante brillante con sueños de ser doctora. Tomás descubrió que amaba trabajar con los caballos. Luz aprendió a tocar guitarra con Santos. Nico se hizo amigo de todos los animales de la hacienda. Y la pequeña Esperanza, bueno, ella seguía siendo el sol de todos. Santos cambió. Ya no era el hombre rígido y pragmático de antes. Aprendió a reírse más, a disfrutar las cosas pequeñas, a entender que la vida es más que planes y contratos. Y Héctor finalmente encontró paz. No la paz de la resignación, sino la paz de la plenitud, de saber que había vivido según sus valores, de haber construido algo que valía la pena. 1 año después del día en que llegó a la casa vieja con intención de demolerla, Héctor organizó una cena especial. Invitó a Lucía y los niños, a Santos, a doña Elvira, a don Rubén, a todos los trabajadores. Y cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa larga bajo las estrellas, Héctor se puso de pie. «Quiero decir algo», anunció. Todos guardaron silencio. «Hace 1 año yo era un hombre rico pero vacío. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo que realmente importa. Y entonces conocí a una mujer con 5 hijos que no tenía nada, excepto todo lo que importa». Miró a Lucía, quien tenía lágrimas en los ojos. «Ustedes me enseñaron algo que había olvidado, que ser rico no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos». Se volvió hacia los niños. «Camila, Tomás, Luz, Nico, Esperanza, ustedes me dieron algo que nunca tuve, una familia, y es el regalo más grande que he recibido en mi vida». Camila se levantó y corrió a abrazarlo. Los demás niños la siguieron, y pronto todos estaban abrazando a Héctor, llorando y riendo al mismo tiempo. «Hay algo más», dijo Héctor cuando todos se sentaron de nuevo. Sacó unos papeles de su saco. «Estos son los documentos de propiedad del terreno donde está la casa vieja. Ahora están a nombre de Lucía Andrade». Lucía se quedó helada. «¿Qué?».
La casa es suya, el terreno es suyo. Nadie puede quitárselo, nadie puede sacarla. Es suyo, para siempre. Lucía no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué? Porque todos merecemos tener un lugar al que llamar hogar, un lugar donde sintamos que pertenecemos, y ustedes pertenecen aquí. Lucía se levantó y abrazó a Héctor con una fuerza que lo sorprendió. Gracias, susurraba una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. No, dijo Héctor suavemente. Gracias a ti por salvarme. Yo no lo salvé. Sí lo hiciste. Cuando dijiste no nos saque, me salvaste de convertirme en alguien que no quería ser. Me salvaste de olvidar quién soy. Se separaron, ambos con los ojos rojos, pero con sonrisas enormes. Y esa noche, bajo las estrellas de Jalisco, dos familias se convirtieron en una. 5 años después, don Héctor Salvatierra tenía ahora 67 años. Su pelo era completamente blanco, su espalda estaba un poco más encorvada, pero su mirada seguía siendo clara y firme. Estaba sentado en el porche de la casa vieja, que ahora se veía hermosa con su fachada pintada de amarillo y sus macetas llenas de flores, viendo a los niños jugar en el patio. Camila estaba en la universidad, estudiando medicina. Venía cada fin de semana a visitar. Tomás trabajaba en la hacienda como encargado de los caballos. Era un joven responsable y trabajador. Luz tocaba en un grupo de música regional. Su voz era hermosa. Nico estaba en la secundaria, destacándose en matemáticas. Y Esperanza, bueno, ella tenía 8 años y seguía siendo el sol de todos, especialmente de Héctor, quien no podía negarle nada. ¡Abuelo Héctor! ¡Abuelo Héctor!, gritó Esperanza corriendo hacia él. ¡Mira lo que encontré! Abuelo Héctor, ese título que nunca pensó que tendría, y que ahora era lo más preciado que tenía. ¿Qué encontraste, mija? La niña abrió sus manos. Era una pequeña llave oxidada. Estaba enterrada junto al mezquite. ¿De qué es? Héctor tomó la llave con manos temblorosas. La reconoció de inmediato. Era la llave de la puerta original de la casa. La misma llave que su padre había usado. La misma que él había perdido hacía más de 50 años. Es una llave muy especial, dijo con voz emocionada. ¿De qué abre? Héctor miró la casa. Luego miró a la niña. Abre recuerdos, dijo. Abre puertas que pensábamos cerradas. Abre segundas oportunidades. Esperanza no entendió del todo, pero asintió con esa seriedad adorable de los niños. ¿La guardamos? Sí, la guardamos. Para recordar. ¿Recordar qué? Héctor sonrió. Que a veces las cosas más valiosas son las que casi perdemos. Que el hogar no es un lugar, sino las personas con las que lo compartes. Y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Lucía salió de la casa con una jarra de agua fresca. ¿De qué hablan? De llaves, mamá, dijo Esperanza. Llaves mágicas que abren recuerdos. Lucía miró a Héctor con esa sonrisa que le reservaba solo a él. Una sonrisa de complicidad, de agradecimiento, de amor. No el amor romántico, sino algo más profundo. El amor de dos personas que se salvaron mutuamente. Que construyeron algo hermoso juntos, que aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes. Santos llegó en su camioneta, ahora con canas también, pero con una sonrisa más amplia que antes. Don Héctor, Lucía, vengo con noticias. ¿Qué pasó? Nos aprobaron el proyecto del huerto comunitario, el que presentamos con las familias del pueblo. Sí. Porque después de todo lo que pasó, Héctor decidió que la hacienda no era solo suya. Abrió partes del terreno para que familias del pueblo cultivaran sus propios alimentos. Creó programas de empleo. Estableció una escuela para los hijos de los trabajadores. Dejó de acumular y empezó a compartir. Y paradójicamente, mientras más daba, más recibía. No en dinero, sino en algo mucho más valioso. Respeto, amor, comunidad. Esa noche, como tantas otras noches, se reunieron todos para cenar bajo las estrellas, y Héctor, mirando las caras de todas esas personas que amaba, supo que había hecho bien. Había construido un legado,
no de piedra y tierra, sino de amor y segundas oportunidades. Y cuando finalmente llegara su último día, dentro de muchos años, esperaba, sabría que su vida había tenido significado. No porque fue rico, no porque fue poderoso, sino porque cuando tuvo que elegir entre demoler una casa o salvar una familia, eligió el amor, y eso hizo toda la diferencia. Yo creí que estaba derribando una pared, y estaba a punto de derribar una vida, pero al final no derribé nada. Construí un hogar, construí una familia, construí el hombre que siempre debí ser. Don Héctor Salvatierra, deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.